Día 15. Vuelta a casa. Estate en Egipto hasta que yo te avise, le había dicho el ángel a José. Mateo capítulo 2, versículo 13. El cielo velaba sin duda por aquella santa familia. La fuga había sido precipitada por el temor de que los persiguieran y alcanzaran antes de llegar a la frontera. Es muy probable que la pequeña familia tomara la ruta de la caravana que desde Berseba llevaba al mar, pasando cerca de Gaza. Otra ruta costeaba el Mediterráneo hasta Alejandría. Era la famosa Vía Maris, Camino del Mar, que seguramente José conocería por los relatos de los comerciantes y beduinos, un recorrido de cerca de 400 kilómetros que requería unos 20 días de camino. ¿Dónde se establecerían? Las tradiciones que ponen la residencia de la Sagrada Familia en las cercanías del Cairo, probablemente junto a un grupo de familias hebreas, que no era difícil encontrar en Egipto, son bastante unánimes. A pocos kilómetros de El Cairo, en una localidad llamada Matarieh, hay un sicomoro muy antiguo conocido como Árbol de la Virgen, pero no sabemos nada preciso, salvo el hecho de que su estancia en Egipto se prolongó hasta nuevo aviso. Se alojarían lo mejor posible dentro de la precariedad propia de los exiliados o de los temporeros, que vivían animados por la esperanza de poder regresar pronto a su tierra. Es razonable pensar que José practicara su oficio, comenzando todo desde el principio. El esfuerzo por ganarse el aprecio y la confianza y, naturalmente, una nueva clientela. Se cree que el exilio no duraría mucho. Cuando ordenó la matanza de los inocentes, Herodes estaba próximo a la muerte. Finalmente, es de nuevo un ángel el que siempre en sueños le dice a José: levántate, toma al niño y a su madre, y vuelve a tu tierra de Israel, porque ya murieron los que querían quitarle la vida al niño. Mateo capítulo 2, versículo 20. Por fin recibe el ansiado anuncio para poder volver a la patria. No solo ha muerto Herodes, sino los que, tal vez, el ángel quisiera tranquilizar totalmente a José de que ya no quedaba nadie que pudiera atentar contra la vida de Jesús. O pretendió repetir las palabras que Dios le había dicho a Moisés cuando huyó de Egipto para salvarse de las manos del faraón. Ya murieron todos los que te querían matar. Éxodo capítulo 4, versículo 19. De nuevo, la minúscula familia se ponía en camino, siguiendo más o menos el itinerario de la ida, pero con muy diverso talante. Ya no había ningún peligro y no se dirigían hacia lo desconocido, hacia un país extranjero, sino que volverían a su tierra, a su pueblo, con los parientes y amigos. A lo largo del viaje, antes de llegar a Belén, donde José había pensado quedarse, se entera por los compañeros de viaje y los viandantes de la situación que iba a encontrar. Herodes había hecho un testamento, ratificado por los romanos, según el cual repartía Palestina entre sus dos hijos. Judea y Samaria pasaban al dominio de Arquelao. Galilea y Perea al de Herodes Antipas. Era un verdadero problema, porque Belén, situado en Judea, quedaba en manos de Arquelao. Era este uno de los peores hijos de Herodes. De su padre no había heredado la grandeza, sino solo la crueldad y la vida disoluta, tanto que Augusto lo destituyó y lo exilió a Galía en el año 6 después de Cristo,
por sus vicios y masacres. Con razón, pues, José tiene un momento de vacilación al volver a un lugar en donde reinaba un hombre tan perverso. Una vez más, un ángel en sueños le confirma lo fundado de sus temores, por lo que decide volver a Nazaret, su pueblo natal. Al llegar aquí, podemos imaginarnos la festiva acogida que recibiría por parte de los parientes y amigos. Recuérdese también una peculiaridad de los hebreos. Toda propiedad, casa o terreno, por pobre que fuera, era conservada con gran respeto al legítimo propietario, aunque éste se ausentara por mucho tiempo. Podemos pensar que en la alegría de volver a su propia casita, por modesta que fuese, el pequeño Jesús, que tendría unos 3 o 4 años, se presentaba en Nazaret por vez primera y sería el centro de la alegre acogida. En este punto, Mateo, tan escrupuloso a la hora de no pasar por alto ninguna actuación profética, presenta un verdadero rompecabezas para los pobres biblistas. Afirma que la elección de Nazaret la hizo para que se cumpliese lo que habían dicho los profetas. Se le llamará Nazareno. Capítulo 2, versículo 23. Es una referencia vaga de la que no tenemos confirmación. Marcos y Lucas hablan con más simplicidad y claridad de Jesús, Nazareno, es decir, habitante de Nazaret. Sabemos que los primeros cristianos eran llamados nazarenos, o sea, seguidores de una persona procedente del oscuro poblado de Nazaret, con un dejo de desprecio solo en la ciudad cosmopolita de Antioquía, donde se efectuaban las primeras conversiones en masa de paganos, empieza a usarse el nombre de cristianos, atribuyéndolos a los seguidores de Cristo, nombre que será definitivo. Por los usos y costumbres del tiempo, podemos hacernos una idea de la vida cotidiana de la pequeña familia. Jesús, hacia los 5 años, empieza a frecuentar regularmente la sinagoga y a iniciarse en el oficio de su padre. María cuida la casa y el huerto y va todos los días a buscar agua a la fuente, reviviendo los días de su infancia. Toda la jornada está jalonada por la oración. Para los hebreos no hay distinción entre tiempos sagrados y tiempos profanos. Toda acción se vuelve sagrada por la bendición que la acompaña, algo parecido a las oraciones que se recitan antes de la comida. Conocemos un centenar de estas bendiciones que le ofrecían a Dios cada una de las acciones. La vida modesta, humilde, en apariencia casi insignificante del Hijo de Dios y de sus santos padres son enseñanza, el gran valor de la acción común, hechas con amor y ofrecidas a Dios. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en realizar santamente los quehaceres de cada día. Reflexiones sobre María. Su tranquila permanencia en el país extranjero, así lo quiere el Padre, así lo quiero yo. La alegría del regreso a la patria, la alegría de ver crecer a su hijo y de educarlo en el ambiente hebreo. Su confianza plena en José, la satisfacción de saber que estaba iluminado por Dios. El humilde desarrollo de la vida cotidiana que escondía a todos la grandeza real del Hijo y la suya, la fatigosa vida de entonces, la casa, el huerto. Es seguro que María tenía las manos callosas como la trabajadora del campo, el cuidado de los animales domésticos, la molienda del trigo para hacer el pan. Reflexiones sobre nosotros. Saber esperar los planes de Dios con plena disponibilidad y confianza
Los caminos de Dios son a menudo los más costosos. La dedicación al trabajo cotidiano para ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, la monotonía de la vida de cada día, hacer todo con amor, ofreciéndoselo a Dios. Este es el camino normal en el que nos santificamos.